Niños asesinos. Consideraciones evolutivas. Alrededor del primer año de vida de los bebés, empieza a crear una imagen de sí mismo. Empiezan a crear una imagen de los demás. Empieza a establecer cómo se relaciona con el mundo. En la infancia, las acciones negativas dirigidas en esta etapa son perjudiciales en la conducta de un sujeto. Si vive una infancia con sufrimiento, se generarán sentimientos negativos, traumas o secuelas, producidos por un daño psicológico. Esto tiene consecuencias de inseguridad, inestabilidad, agresividad. El sujeto presenta una conducta antisocial, tendiente a criminal. El aprendizaje psicológico es muy importante en los primeros años del desarrollo, ya que determinará la conducta y la personalidad del sujeto como adulto. Los padres tienen un papel crucial en su desarrollo. El daño que pueden generar los padres se define de dos formas: pasiva o agresiva. La primera, cuando los padres son sobreprotectores, provoca que se sienta avergonzado o inseguro, o siendo demasiado permisivos, que lo hará dependiente de los padres, dando lugar a inadaptabilidad. La segunda, golpes físicos, insultos y casos de abandono. El abandono incluye negligencia, descuido, falta de apoyo o la valoración que todo niño requiere. Provocan un aspecto negativo de vacío, se genera en el niño un deseo de venganza, provoca un desajuste patológico. Los jóvenes que han sido maltratados por sus padres presentan por lo general inadaptabilidad, problemas con la ley, consumo de alcohol y drogas. Dado que están en pleno desarrollo y sus personalidades se están forjando, es complicado discernir entre travesura y maldad. Causas de las psicopatías. Esa edad es clave en la evolución del trastorno. Nadie duda de que el origen de la psicopatía se encuentra en la infancia y la adolescencia. El rasgo de insensibilidad emocional tiene mucha relación con un comportamiento antisocial. La neurociencia afirma que existe una respuesta reducida de la amígdala. También una respuesta poco normal en la zona de la corteza prefrontal ventromedial. Problemas en la socialización. Las disfunciones que presentan los niños y los adultos hacen muy complicada su socialización. La vida de estos asesinos, en la que suele haber abusos, malos tratos, familias desestructuradas, etc., suele ser disfuncional. Por tanto, el comportamiento, al menos en parte, es producto de su entorno. Pueden mentir desde pequeños, haciendo difícil su observación. Esta actitud puede ser considerada como un tipo de trastorno de conducta, diferente al trastorno antisocial de la personalidad. Los rasgos característicos de la psicopatía aparecen ya en niños desde los 2 años y medio. En esta etapa empiezan a manejar las emociones morales, culpa, temor, vergüenza, etc. A la personalidad en estos niños se le suman ciertos rangos como actos de crueldad contra animales, no respetan la autoridad de sus padres y muestran menos tolerancia a la frustración. La mayoría de los niños psicópatas tienen todos los rasgos específicos de la psicopatía de los adultos. Al no tolerar la frustración y no estar acostumbrados a esforzarse para resolver los problemas, tienen brotes de ira cada vez más frecuentes, que acaban en un estado de descontrol y al final, de violencia. Tienen un marcado comportamiento antisocial. Son rencorosos por cualquier motivo. Según el profesor de la Universidad de Barcelona, Antonio Andrés Puello, en determinadas situaciones se desencadenan una serie de actos violentos que pueden acabar en asesinato, sin que haya el deseo de matar. Se puede ser malo sin tener ninguna lesión neurológica y sin tener ninguna enfermedad mental. En los psicópatas los trastornos psicológicos son los factores que marcan la diferencia entre quienes matan y aquellos que no lo hacen. Dale like y suscríbete. Un estudio hecho en España con adolescentes que han asesinado, el 54% padecía un trastorno de la personalidad o conducta antisocial, el 4% lo hizo bajo un brote psicótico, el 42% eran normales y sus familias eran funcionales. Algunos casos de niños asesinos. Eric Smith nació el 22 de enero de 1980, le gustaba estar con sus abuelos, a los 13 años padecía trastorno explosivo intermitente por el acoso que sufría en el colegio, por lo que tenía de ataques de ira. El 2 de agosto de 1993, cuando estaba montando en bicicleta en un campamento de verano, se cruzó con Derrick Robbie de 4 años, que estaba paseando en el mismo campamento. Lo cogió y se lo llevó a un bosque lejano donde lo estranguló, le golpeó con una piedra y lo desnudó. Eric fue detenido porque se dejó las gafas en el lugar del crimen. Fue condenado el 16 de agosto de 1994 de 9 años a cadena perpetua. Fue liberado en 2022 después de 27 años. Durante una entrevista se le preguntó si había disfrutado, su respuesta fue, en su momento sí.
Lionel Tate. Nació el 30 de enero de 1987 en Florida. El 25 de enero de 2001, Lionel Tate fue declarado culpable, tras ser juzgado como adulto, del asesinato en primer grado de su compañera de juegos, la pequeña Tiffany Eunice, de 6 años de edad, muerta el 28 de julio de 1999. La víctima presentaba rotura de cráneo, una costilla rota y el hígado destrozado. El jurado rechazó la alegación de la defensa de que el niño, de 12 años, había matado accidentalmente. Joshua Phillips. Nació el 7 de marzo del 84 en Allentown, Pensilvania. En 1999, con 14 años, mató a su vecina de 8 años, fue asesinada con un bate de béisbol y luego la escondió debajo de su cama. Se inició una búsqueda de la pequeña en la que también participó el propio Joshua. El cadáver fue descubierto por su madre una semana después de su desaparición. La causa de la muerte se determinó que había sido por apuñalamiento y golpes con un bate. El 6 de julio de 1999 fue condenado a cadena perpetua. Brenda Spencer. Nació el 3 de abril del 62 en San Diego. El 29 de enero del 79, con tan solo 16 años, disparó e hirió a 8 niños y un agente de policía. Mató al director del colegio, Burton Bragg, y al conserje, Mike Suchar. Los disparos los hizo desde su casa que estaba frente al colegio. Los disparos fueron efectuados con un fusil semiautomático con mira telescópica que le habían regalado por Navidad. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta fue: no me gustan los lunes. Solo lo hice para animarme el día, no tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. El 4 de abril del 80, un día después de cumplir los 18, se declaró culpable. La condenaron de 25 años a perpetua. Todas las veces que ha solicitado la libertad condicional ha sido rechazada, según los informes, sigue siendo un peligro para los demás. Y hasta aquí este caso. Si te ha gustado, like y suscríbete.